Esta es la primera de una serie de charlas que vamos a tener a través de un convenio que llevamos a cabo desde el Instituto de la Corte con el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Vamos a tener, esta es la primera de una serie de charlas que vamos a tener con gente especializada desde España. En el caso de hoy tenemos a Andrés Gastón Cuenca. Él es doctor en Derecho, licenciado en Derecho y magíster en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional. También se ha especializado en el derecho de la inmigración y de la integración. Actualmente es profesor en el Departamento de Filosofía, de Derecho y Política de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia y también es codirector de la Clínica Jurídica para la Justicia Social de la Facultad también de Derecho de la Universidad de Valencia. Así que, bueno, cualquier pregunta que tengan o que les vaya surgiendo, queda habilitado el chat, así que ahí vamos a ir juntando las preguntas para seguramente después, al finalizar, Andrés pueda responderlas. Así que Andrés, te dejo a vos y tu participación y todo tuyo. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, y antes de comenzar con la exposición, me gustaría agradecer tanto al doctor Pablo Perel como a María Verónica Ambrosi, a Fernando y a Camino Fasano y al resto del personal del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que hayan tenido la amabilidad de contar conmigo, de contar con la amabilidad de invitar también al resto de compañeros y compañeras que, como bien se les acaba de introducir, van a ir pasando por este convenio que se ha firmado de colaboración. Pues agradecer sinceramente que se haya querido contar con nosotros y que se haya creado este espacio de debate que es muy relevante, dado que se van a tratar temas que son de una actualidad bastante relevante y que, cuyo discusión, siempre es un placer mantener, sobre todo, con el público que asiste a las sesiones, ¿de acuerdo? Muy brevemente, como ya como les han anunciado, yo voy a tratar de compartir con todos ustedes esta tarde el debate que se está generando, o se ha generado alrededor del concepto de delito de odio y del discurso de odio en el ámbito internacional, y después en el ámbito internacional regional, es decir, en el ámbito del Consejo de Europa y en del Interamericano de Derechos Humanos. El título en sí mismo ya es, quiero que ya dé pie al debate que se pueda generar después, puesto que intenta ya evocar o provocar a la reflexión, es decir, si tenemos un concepto, si tenemos varios conceptos, si es útil tener un concepto tanto de discurso de odio como de delito de odio para combatir este tipo de comportamientos. Yo a lo largo de la exposición, sugiriendo una serie de ideas que son las que yo defiendo, pero que seguramente puedan generar debate. Este es un pequeño índice sobre cuál va a ser el trazado que voy a intentar seguir a lo largo de la exposición. En un primer momento intentaré justificar o asentar un poco las bases de por qué creo que es relevante hablar sobre el tema del discurso del odio, por qué creo que es relevante tratar y hablar sobre el tema de los delitos de odio. ¿Es un problema actual? ¿No lo es? Voy a intentar ofrecerles una serie de datos que, en este caso sí, a nivel español y a nivel europeo, muestran una realidad. En segundo lugar, intentaré ofrecer una definición de lo que es el delito de odio y, en tercer lugar, ya me adentraré un poco más en el discurso de odio como una de las conductas que materializan los delitos de odio. En ese sentido, aquí hay un error, creo que está cortado. No únicamente se hablará de los estándares de protección
utilizados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que la construcción de la definición del discurso de odio intentaré realizarla mediante la extracción de estándares internacionales de protección desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Europea la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención Americana también de Derechos Humanos. Bien, ¿por qué es relevante tratar el tema de los delitos de odio? Creo que podemos todos concordar que vivimos momentos donde la polarización social está cada vez más presente. Esta polarización social, podemos pensar, no únicamente está presente por ejemplo, podemos pensar en los debates o en el discurso utilizado por Trump en Estados Unidos. Este discurso, esta polarización social se está viviendo en muchos otros países. La polarización, esta crispación política, resurgimiento o la utilización otra vez más en el debate político de estos conceptos de nosotros, ellos, nosotros los nacionales, estas otras personas que no forman parte de nuestra sociedad, creo que cada vez está llevando al auge de los extremismos en muchas sociedades, tanto en Europa como fuera, y está planteando cada vez más, bueno, pues estos comportamientos extremos en el seno de las sociedades. Creo que se tiene que hacer una apuesta muy firme desde los estados democráticos y sociales de derecho, de los estados de derecho, por la defensa de la necesidad de políticas públicas que no sean regresivas en derechos. Esto es una obligación desde el punto de vista internacional, pero como saben ustedes, muchas veces estas obligaciones internacionales quedan en papel mojado si no se recepcionan de una forma efectiva por parte de los ordenamientos jurídicos nacionales. Por lo tanto, creo que todos los operadores jurídicos deben hacer esta firme apuesta, tanto por parte de los operadores jurídicos como tales, pero también por parte del poder político, por esta lucha en contra de este tipo de extremismos y la defensa de los valores democráticos, del pluralismo político, de los valores de igualdad, tanto material como formal, y los principios de no discriminación. Una vez dicho esto, si les son familiares tanto el concepto de delito de odio como de discurso de odio, saben que, bueno, pues desde el punto de vista internacional existe toda una batalla dialéctica, existe toda una batalla jurisprudencial a la hora de definir cuáles son las características que enfrentan a uno y a otro. Como les digo, el auge de los delitos de odio está muy presente en las sociedades, en España en concreto. Estos datos que están viendo son los datos que ofrece el Ministerio del Interior sobre cuál es el impacto de los delitos de odio en la sociedad española. En el año 2006 hubo un total de 1.272 casos, en el 2017 un total de 1.419, lo que supone una variación del 11,6% de uno a otro. Hay un delay en la facilitación de los datos. Estos son los últimos que habían. Como ven, hay una tendencia al aumento. Esto no únicamente se prueba o se puede llegar a observar en la sociedad española, en el Reino Unido también observamos esta tendencia al alza. Desde el 2011 que se vienen contabilizando los casos hasta el 2017, hasta el año comprendido en 2017-2018, vemos que, bueno, pues desde el primer año que se recogen datos que se pueden estadísticamente relevantes, que es desde el año 2012-2013, con un total de 42.255 casos, en el 2017-18 tenemos un total de 94.000. Hay un aumento exponencial del impacto de este tipo de conductas en el sector criminológico del Reino Unido.
Esto también sucede en Alemania, en Italia. Estos datos son datos recogidos por el sistema de la OSCE, que es la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que ha puesto en marcha un fuerte dispositivo y un fuerte sistema de cooperación frente a los delitos de odio, tanto en Alemania, como pueden ver ahí, también desde el año 2013 hasta el año 2016, hay una tendencia al alza muy clara, pasando en el año 2016 de 3.598 casos al el año 17, 7.900. Vemos un aumento muy importante. También en Italia, el año 16, 736 casos, el año 17, 10.048. Les tengo que decir que he intentado buscar datos de Argentina, de la República de Argentina, pero desafortunadamente no he podido encontrar, no sé si su Ministerio del Interior lo facilita este tipo de datos, yo no los he podido encontrar, no obstante, la doctrina que he consultado también habla de un aumento de este tipo de conductas en la sociedad argentina. Bien, una vez este plano ha sido presentado, voy a saltar a la segunda de las áreas, que consiste en, bueno, como les he comentado, en hablar de esta definición de qué se considera por delito de odio. Existe una pluralidad de definiciones que intentan ofrecer una respuesta frente a qué se debe de considerar como delito de odio. Sin embargo, una que es muy utilizada a nivel internacional, no únicamente aquí en Europa, pero también, por lo que les digo, por la doctrina que he podido consultar a nivel de la República Argentina, es la ofrecida por lo que les estaba comentando, por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Esta definición ha sido aceptada a nivel internacional y define el delito de odio como el comportamiento criminal cometido por un motivo prejuicioso, y es este motivo precisamente el que caracteriza al delito del odio y lo diferencia de otra tipología de crímenes. Es decir, un delito de odio no es ninguna tipología penal concreta, puede consistir en una pluralidad de actos, como pueden ser la intimidación, las amenazas, los daños a la propiedad, las agresiones, el asesinato o cualquier otro delito. La definición de la OSCE contiene dos elementos, ¿de acuerdo? Por un lado, la materialización del comportamiento prohibido de forma general, de forma general y abstracta en un código penal, como les estaba diciendo, la intimidación, la amenaza, el daño a la propiedad, la agresión, etcétera, que se denomina, de acuerdo con la OSCE, esta agresión, esta ofensa, esta materialización de un comportamiento prohibido de forma general y abstracta por el Código Penal, se denomina ofensa base, y en segundo lugar hay un segundo elemento que hace referencia a la motivación. Es decir, la ofensa base que se cometa contra un individuo debe de ser por un motivo prejuicioso o intolerante que lleva al autor a materializar el delito. ¿En qué se diferencian los delitos de odio de otro tipo de delitos? Bueno, pues en este segundo elemento, es decir, que la víctima no es elegida de forma nominativa, es decir, el asesinato no se convierte en contra de una persona pues porque el asesino tiene una cierta inanexión o había un historial de relación con esa persona, sino que esa persona, la víctima, es elegida por ser considerada miembro de un determinado grupo étnico, grupo religioso, nacional, lingüístico o cualquier otra categoría similar. ¿Esto qué hace? Esto hace que el número de personas que este tipo de comportamientos ponen en riesgo sea mayor, es decir, no se ponga en riesgo únicamente el peligro de la persona en concreto, sino que la persona es elegida al azar de entre las personas que forman parte, de entre aquellas personas que forman parte del grupo que es destino de la agresión. Así, por ejemplo, una agresión típica, un delito de lesiones, un delito de odio no únicamente atacaría pues, la integridad corporal, sino que al haber sido la víctima elegida por formar parte de un determinado grupo étnico, social, etcétera, también este tipo de delito supone
un ataque a la dignidad humana y al derecho a la igualdad. Por lo que se puede entender que esta tipología de agresión trasciende el sujeto ofendido y replantea de algún modo la pertenencia de ese determinado grupo religioso, étnico, social a la sociedad. Como les digo, el delito de odio tiene este doble componente. Por una parte, un delito recogido en un código penal y por otra parte, esta motivación prejuiciosa. Y estos serían los ejemplos básicos de un delito de odio. Por ejemplo, un dueño de un bar que echa a clientes por ser negros. O un delito de lesiones cometido contra una persona sin techo, contra una persona que duerme en la calle. La policía busca a los autores de un incendio en un coche donde dormía un sin techo, ¿no? Aquí vemos la comisión de un delito que no únicamente esa persona no ha sido elegida de forma nominativa, sino que es elegida por su pertenencia a un determinado colectivo. Como pueden ver, la definición de lo que es un delito de odio, en principio, no genera tanto debate. Es decir, hay unas definiciones más o menos tasadas, más o menos utilizadas, sobre qué debe de considerarse delito de odio. Sin embargo, este consenso, esta opinión compartida, no existe respecto de la definición de qué debe de ser considerado como discurso de odio, y es aún más problemática cuando entramos dentro del área de qué debe de ser considerado como discurso de odio relevante desde el punto de vista penal, ¿de acuerdo? Porque discursos de odio puede haber muchos, pero aquellos que nos interesan a nosotros como miembros de la judicatura, aquellos que nos interesan a nosotros como operadores jurídicos, son aquellos que son relevantes desde el punto de vista criminológico. Bien, como les he dicho, y esto aquí también puede generar debate, yo opino, como les estaba diciendo, que no existe, esto no es una opinión, es de verdad, es decir, no existe una opinión universalmente aceptada, y yo opino, ahora sí, que no es necesaria. Es decir, así como la definición de los delitos de odio sí que parece una definición operativa, en el caso de los delitos de odio, toda la investigación que he llevado yo a cabo alrededor de este tipo de conductas me ha llegado a llegar a entender que no es operativa. Es decir, por la mutabilidad que podemos encontrar en la materialización del derecho a la libertad de expresión, intentar ofrecer una definición de discurso de odio penalmente relevante no es operativa, puesto que es imposible que se pueda describir de una forma clara y concisa, como exige la descripción de un artículo en un código penal, una conducta cuyo libre albedrío es una de sus trazas esenciales. Por lo tanto, generalmente los casos de discurso de odio se tratan como un caso de conflicto de derechos y en base a una ponderación judicial. Es decir, por un lado encontramos el derecho a la libertad de expresión, por el otro lado encontramos el derecho a la dignidad de la persona, aparte de otros que podemos entender que se desprenden de este derecho a la dignidad de la persona, como puede ser la igualdad, tanto formal como material, el derecho a la no discriminación, entre otros, ¿no? Pues normalmente, como veremos a continuación, este tipo de casos se ha tratado desde el punto de vista de la ponderación judicial. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional Español y así lo ha entendido también, como vamos a ver, otros tribunales desde el punto de vista internacional. Si nos centramos en un primer lugar en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, ratificado por España en el 77, por Argentina en el 86, aquí encontramos pues el artículo 19 y el artículo 20. El artículo 19 es el que protege la libertad de expresión. Más o menos, vamos a encontrar que el artículo 19 viene a recoger que, como les estaba comentando, la libertad de la protección de la libertad de expresión, nadie puede ser molestado a causa de sus opiniones, se reconoce este derecho, ¿de acuerdo?
a la libertad de expresión, se reconoce a sí mismo que el derecho a la libertad de expresión entraña deberes y responsabilidades y que, por lo tanto, puede estar sujeto a ciertas restricciones, como tienen ahí el respeto a los derechos de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Este es un esquema básico, es un esquema bastante general utilizado, por ejemplo, en la Constitución española sigue este modelo, la Constitución alemana sigue este modelo, es decir, todos aquellos ordenamientos jurídicos que de alguna forma beben o tienen lazos históricos con el sistema jurídico francés o con el sistema jurídico alemán, las constituciones que siguen estos modelos van a tener un artículo más o menos que proteja la libertad de expresión que siga este esquema. Es decir, por un lado se protege la libertad de expresión, se reconoce como un pilar básico del Estado democrático de derecho, sin embargo se dice que se pueden establecer una serie de limitaciones. Por otra parte encontramos el artículo 20 que prohíbe toda propaganda en favor de la guerra y además la apología del odio nacional, religioso o racial que constituya una incitación a la discriminación. Bien, el Comité de Derechos Humanos ha emitido observaciones generales respecto de la interpretación de estos dos artículos. En primer lugar, encontramos la observación general número 10, que aporta una mayor claridad sobre el texto del artículo 19, aunque en su análisis también podemos observar una serie de incongruencias. Por una parte, en la observación general número 10, el Comité de Derechos Humanos afirma que este derecho a la libertad de expresión, este derecho a no ser molestado por las propias opiniones, no admite ningún tipo de restricción. Sin embargo, por otra parte, reconoce que efectivamente entraña deberes y responsabilidades, como además se desprende del propio articulado. Por lo tanto, aquí se debe de entender, el ejercicio interpretativo de esta observación general debe de ir hacia entender que la imposición de medidas restrictivas, las medidas restrictivas que vienen recogidas en la observación general, deben de tender a intentar establecer un equilibrio, una proporcionalidad siempre entre las medidas restrictivas que se puedan imponer al derecho a la libertad de expresión. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la finalidad de las restricciones siempre debe de establecer un equilibrio proporcional entre el derecho a la libertad de expresión y el resto de derechos que se deben de proteger, como hemos comentado con anterioridad, la personalidad humana, la dignidad, entre otros. Por otra parte, también encontramos la observación general número 34 que viene a establecer, que viene a reafirmar estas ideas. Por cuanto tiene que ver con el artículo 20, encontramos la observación general número 18 que recuerda la obligación estatal, la obligación legal de los Estados parte de establecer en sus ordenamientos jurídicos las obligaciones que este artículo establece. Como ven, con anterioridad, la prohibición de toda propaganda en favor de la guerra o la prohibición del odio nacional, religioso o racial que constituya una incitación a la discriminación. Bien, esto lo que dicen estos son los primeros estándares internacionales que desde el punto de vista del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y desde el punto de vista del Comité de Derechos Humanos se pueden identificar respecto de los artículos 19 y 20 del pacto. Además, aquí los asuntos, las comunicaciones dictadas por el Comité de Derechos Humanos en aplicación de estos dos artículos son amplias. Por motivos de tiempo, porque esta exposición pues no puede ser eterna, he decidido limitarlas a dos áreas. Es decir, si bien el Comité de Derechos Humanos tiene más comunicaciones en diversas áreas, aquí únicamente voy a tratar dos. Por un lado, la libertad de expresión y menores de edad, y en segundo lugar voy a ver la libertad de expresión y del debate político. Los estándares creados por el Comité de Derechos Humanos en la aplicación de estos dos artículos respecto de la libertad de expresión y su conjugación con los menores de edad, la podemos encontrar en dos casos.
en Ross contra Canadá, Neponyansky contra Rusia. Perdón, eso está mal escrito, es contra la Federación Rusa. En primer lugar, el caso de Ross contra Canadá es relativo a un profesor de primaria, un profesor de los primeros niveles educativos, que es apartado de sus funciones por parte de la Junta Escolar, puesto de sus funciones, es decir, es apartado de sus funciones docentes a otras funciones de enseñanza sin docencia, puesto que este profesor se dedicaba a difundir ideas antisemitas a través de diversas publicaciones de su autoría y diversas charlas que se realizaban fuera del centro escolar. ¿De acuerdo? Es importante. Estas charlas y esta difusión de ideas antisemitas se realizaban fuera del ámbito escolar. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos encontró que el profesor fuera apartado de sus funciones docentes no vulneraba su derecho a la libertad de expresión, puesto que su actitud contribuía a crear un ambiente envenenado en contra de los estudiantes, en contra de la comunidad judía de la zona en la que se localizaba la escuela. Por lo tanto, como les digo, el Comité de Derechos Humanos encuentra que no hay una violación del artículo 19, puesto que uno de los objetos de este artículo es proteger la reputación de los demás, en este caso la reputación de las personas de fe judía, y el derecho a disfrutar de una enseñanza pública sin sesgos ni prejuicios. El segundo de los casos tiene que ver con un activista, defensor de derechos humanos, específicamente de la comunidad LGTBI, que estuvo involucrado en diversas manifestaciones en defensa de los derechos de este colectivo, que fueron sistemáticamente prohibidas por diversas ciudades de la Federación Rusa. En el año 2012, este señor, el señor Neponyansky, fue detenido en la ciudad de Arcángel por exhibir un cartel cerca de una biblioteca regional infantil en la que se podía leer: la homosexualidad es una forma saludable de sexualidad, los niños y los adultos deberían de saberlo. Las autoridades de esta ciudad le impusieron una multa porque creían que esta conducta iba en contra de la moral pública, por defender la homosexualidad entre menores de edad. Le condenaron al pago de una multa de 1.800 rublos, unos 50 euros. Sin embargo, este caso, cuando llega al Comité de Derechos Humanos, supone la comunicación encuentra una vulneración del derecho a la igualdad, puesto que se encuentra que las autoridades rusas condenan o no protegen de suficientemente manera los derechos de la comunidad LGTBI, puesto que no se llega a probar que la denominada propaganda homosexual tenga un impacto negativo en la protección de la moralidad, de la salud o de los derechos de los hombres frente a la propaganda heterosexual. Es decir, en ese marco de ponderación no se llega al convencimiento de por qué la propaganda heterosexual no es dañina y la homosexual sí que lo es. Por lo tanto, sí que se encuentra una vulneración del artículo 19. Si entramos en el área de la libertad de expresión y el debate político, aquí encontramos las comunicaciones de JRT y el partido W en contra de Canadá y del asunto Rabae y otros contra los Países Bajos. En el primero de los asuntos versa sobre la utilización de propaganda telefónica en el marco de unas elecciones que difundía ideas de odio religioso. En este caso, esta propaganda fue declarada como contraria no fue protegida por el derecho a la libertad de expresión en Canadá, y el Comité de Derechos Humanos entendió que no debía de protegerse, ¿de acuerdo? Porque la libertad de expresión no alberga la defensa de ideas de odio religioso, como hemos visto. Y en el segundo de los casos, es un caso que ha tenido o que tuvo en su momento bastante eco en Europa, puesto que es uno de los primeros partidos de extrema derecha que tuvo un alto impacto en la política europea.
El Partido por la Libertad, que es sobre el que versa este caso, es el partido conocido como Geert Wilders, ¿de acuerdo? Es uno de, como les digo, de los primeros políticos xenófobos que saltó al espectro europeo, hablando de la escoria marroquí que infestaba los Países Bajos, que esta escoria debía de ser expulsada a cañonazos de Europa y, por supuesto, de los Países Bajos. Por lo tanto, se inició un procedimiento a nivel nacional para limitar el derecho a la libertad de expresión dentro del debate político. Sin embargo, a nivel nacional este caso no obtuvo limitación, y cuando el caso llegó al Comité de Derechos Humanos también fue de la opinión que dentro del área del debate político se debe de garantizar la libertad de expresión más amplia. Es decir, dentro del debate político se debe de defender, se debe de poder permitir que las ideas sean defendidas aunque se manifiesten de una forma oprobiosa o que puede ser o que puede generar un cierto o un gran malestar entre determinados grupos. Tengo que decir que este dictamen cuenta con importantes y muy relevantes opiniones en contra, como por ejemplo las de Salvioli o la de Rodríguez Recia, que hablan de que, bueno, pues, que este tipo de discursos van en contra del propio Animus, van en contra del propio cariz con el que fue creado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que, bueno, que deberían de haber sido prohibidas. Continuando con el discurso, si cambiamos y dejamos atrás el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y hablamos de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en vigor en ambos estados, tanto España como Argentina ratificaron esta convención internacional en el 68. Aquí encontramos el artículo 4, que viene a reforzar, bueno, pues la condena o la obligación que tienen los estados parte de condenar toda la propaganda y todas las organizaciones que inspiren ideas o teorías basadas en la superioridad racial de un grupo de personas o de un determinado color u origen étnico que pretendan justificar o promover el odio racial, la discriminación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los estándares que se establecen dentro de esta convención son el declarar como acto punible conforme a la ley toda difusión de ideas basadas en la superioridad o en la incitación al odio racial, se declararán ilegales y se prohibirán las organizaciones que promuevan este tipo de acciones o la participación de organizaciones en estas actividades, y no se permitirá que las autoridades ni las instituciones públicas nacionales o locales promuevan la discriminación racial o inciten a ella. Como podemos ver, pues hay una serie de estándares internacionales a los que se vinculan los estados que ratifican este convenio, que deben de ser incorporadas al ordenamiento jurídico nacional. Bien, si vemos el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, ha emitido ha emitido más, pero aquí me gustaría destacar dos recomendaciones generales. Por un lado, la recomendación general 15 y la recomendación general 35. En la primera, en la 15, el Comité viene a reforzar la idea de que se deben de prohibir las 4 categorías de comportamientos indebidos que les acabo de referenciar, que son las ideas basadas en la superioridad o en el odio racial, la incitación al odio racial, los actos de violencia contra cualquier raza o grupo de personas de otro color o origen étnico, y la incitación a cometer tales actos. Sin embargo, y esto es muy relevante, puesto que forma parte del debate, no obliga a que este castigo se tenga que implementar a través de regulaciones penales. Y esto es muy relevante, puesto que es el debate, es una de las partes importantes
que se mantiene hoy en día. Es decir, el discurso de odio se debe de castigar desde el punto de vista penal. Se deben de introducir protecciones civiles frente al discurso del odio y restringir las penales para aquellos discursos más extremos. Bien, esto forma parte del debate y si quieren, en el momento posterior podemos hablar de ello. Como les digo, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, en esta recomendación general número 15, habla de leyes pertinentes, sin aclarar en mayor medida a qué se refiere por ellas. En la recomendación general 35 sí que pormenoriza un poco más las obligaciones ligadas al artículo 4, ¿de acuerdo? Y afirma que en los casos, que tiene que existir un elemento de prevención y disuasión del discurso racista, ¿de acuerdo? Tiene que haber un elemento no únicamente reactivo, sino proactivo, ¿de acuerdo? Aquí sí que se afirma que se debe reservar ya la tipificación de los delitos, como delito del discurso de odio para aquellas expresiones racistas más graves, ¿de acuerdo? En esta recomendación general 35 sí que hay una reserva de tipificación y reformula los comportamientos castigados y esta vez habla de cinco comportamientos. A su vez, también es muy importante dentro de esta recomendación general 35, el párrafo número 15, que habla, como les estoy diciendo, como les acabo de comentar, que sí que exige que ciertos castigos, que ciertos comportamientos se castiguen mediante el derecho penal, ¿de acuerdo? Únicamente aquellos castigos aquellas conductas más graves, pero no matiza mucho más. Es decir, queda al libre albedrío de los estados parte cuál debe ser de estos castigos. Además, considera que se deben implementar las medidas teniendo en cuenta una serie de factores. Una serie de factores contextuales, ¿de acuerdo? Que para la interpretación del artículo 4, cuando vaya a ser aplicado en un caso concreto, se tiene que atender específicamente a factores contextuales en los que se ha producido la agresión, como son el contenido y la forma del discurso, el clima económico, social y político, la posición o condición del emisor, el alcance del discurso y los objetivos del mismo. Además, en esta observación general se habla de que se tienen que garantizar estos estándares no únicamente desde el punto de vista formal, sino también desde el punto de vista material. Es decir, un Estado parte no únicamente cumple con sus obligaciones incorporando tipos al Código Penal, introduciendo artículos al Código Penal, sino que se tienen que aplicar de forma efectiva, llevando a cabo enjuiciamientos e investigaciones adecuadas para investigar los hechos susceptibles de ser considerados por discurso de odio. Otro ámbito muy complicado es el ámbito de la negación de los delitos de genocidio y los de lesa humanidad. Bueno, dentro de esta área voy a hablarles referentemente de los estándares del discurso de odio y los partidos políticos y, en segundo lugar, del discurso de odio y los funcionarios públicos. En primer lugar, como tienen ahí, voy a tratar de forma muy breve el caso de Poes y Fams contra Dinamarca, de Kerelchi contra Dinamarca y de Hamma contra Dinamarca. No es que me haya centrado únicamente en los casos que son en contra de Dinamarca, sino que los que se encuentran en este sentido son casualmente siempre en contra de este país. En general, tratadas de forma conjunta, se recoge, hay un margen bastante amplio dentro de los casos tratados. Sin embargo, en general se afirma que las manifestaciones que insultan o degradan a un grupo de personas no pueden estar permitidas un margen de protección que se garantiza la defensa de las ideas dentro del debate político. Por lo tanto, el comité observa que aquellos discursos políticos que tienden únicamente al insulto de determinados colectivos sociales no deben de ser protegidos.
Si atendemos al discurso político, al discurso de odio de los funcionarios públicos, encontramos el caso del Central District Goma contra Alemania. Este asunto versa sobre un representante policial que publicó en una revista un artículo en el que denigraba a los sintis y a los romaníes. Este caso fue tratado a nivel interno alemán mediante la suspensión de funciones de este policía. Pero, sin embargo, el caso llegó al comité, puesto que la agrupación Sinti y Roma exigía que se iniciara procedimientos penales en contra de este policía. Sin embargo, el comité vino a reforzar la idea, no acogió esta posición y afirmó que, bueno, que el castigo de estas conductas por parte del Código Penal queda a la decisión de los estados y que en este caso ya se había apartado a esta persona de sus posiciones de responsabilidad y por lo tanto no había acción ulterior. Si nos movemos a la área del Consejo de Europa, encontramos el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Bien, el esquema del artículo 10, que es el que protege la libertad de expresión, sigue el esquema que les he comentado al principio, este esquema que se deriva de la tradición francesa y de la tradición alemana de proteger el derecho a la libertad de expresión y como un pilar fundamental de cualquier Estado democrático de derecho. Y a continuación es afirmar también que existen deberes y responsabilidades y que por lo tanto se pueden establecer o se pueden contemplar una serie de restricciones o sanciones a, bueno, pues aquellos tipos de discursos que vayan más allá de lo que se debe de considerar como libertad de expresión protegida. Hay una serie de recomendaciones, también se ofrece una definición de qué debe ser entendido por discurso de odio, que en general, de acuerdo con el Comité de Ministros, debe de cubrir, el discurso de odio debe de ser considerado como aquel que cubre todas las formas de expresión que difunden, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo o cualquier otra forma de odio basada en la intolerancia. ¿Qué es importante entender a la hora de identificar los estándares internacionales que desde el punto de vista europeo se han creado a la hora de interpretación, en el momento de la interpretación del artículo 10 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Yo aquí no les voy a hablar, como se les he hablado en los dos anteriores pactos internacionales, de casos en concreto, puesto que la jurisprudencia con la que cuenta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es amplísima, es muy amplia en esta área. Simplemente partir de la idea de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos repite de forma constante en cada caso que tiene que ver con discurso de odio, que la libertad de expresión constituye uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas y que es una condición básica para el progreso y desarrollo de cualquier persona y de las sociedades. Esto se repite en cada una de los casos. Y a continuación lo que realiza es lo que les comento, una observación holística de cuál es la realidad compleja alrededor del caso. Como sugiere el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y como hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, realiza una valoración completa de las circunstancias en las que se produce el discurso, las declaraciones, el contexto, la proporcionalidad y la justificación ofrecida por el Estado para ingerir o no en el derecho a la libertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos identifica 5 estándares a la hora de aplicar una limitación o no en el derecho a la libertad de expresión. Estos estándares yo los he extraído de casos como Handyside contra el Reino Unido, Sunday Times contra el Reino Unido, Glimmer y Hamburg contra Holanda, Jersey contra Alemania, y Sorny contra Francia, Guntus contra Turquía, muchos más casos, ¿de acuerdo? Es un trabajo que realicé para la tesis doctoral y que llevó a la compilación de un número muy importante de sentencias, que me permitió, bueno, pues identificar este patrón de comportamiento en el comportamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estos 5 estándares, voy a pasar a comentárselos de una forma muy breve. En primer lugar, para que el tribunal observe que hay una injerencia legítima en el derecho a la libertad de expresión, tiene
esta injerencia tiene que estar prevista por ley. ¿Qué significa esto? Significa que para condicionar el ejercicio de la libertad de expresión, debe de existir una previsión legal con rango de ley que sancione el comportamiento excluido, ¿de acuerdo? Esto no únicamente habla de forma material, sino que el tribunal exige que la ley tenga una determinada calidad, es decir, que sea suficientemente accesible y previsible, que tenga la precisión suficiente como para que los individuos puedan acomodar su conducta, ¿de acuerdo? Es decir, no nos valen una ley vaga que prohíba una forma generalizada de discursos, ¿de acuerdo? Tiene que haber una ley suficiente, accesible y que permita a las personas acomodar sus conductas. En segundo lugar, la finalidad legítima de la limitación del derecho. En este sentido, el tribunal considera que las limitaciones a la libertad de expresión, para que se persiga este objetivo de protección, las finalidades legítimas son la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o la moral, la protección de la reputación de los derechos ajenos, impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del Poder Judicial. Como ven, esto se asemeja un poco a los objetivos legítimos que hemos visto en los textos anteriores. En tercer lugar, el tribunal exige que sea una medida necesaria en una sociedad democrática. ¿Qué significa esto? Significa que en la evaluación holística del caso se tiene que identificar una necesidad social imperiosa. Esto es, que la limitación del derecho a la libertad de expresión esté relacionada con la pluralidad, la tolerancia y la amplitud de miras. Para que la injerencia en el derecho a la libertad de expresión sea una injerencia adecuada de una sociedad democrática, esa injerencia tiene que estar basada en el pluralismo, porque sea un discurso que intenta atacar o deconstruir el pluralismo, atacar o deconstruir la intolerancia o la amplitud de miras básicas dentro de los estados que forman parte del Consejo de Europa. El principio de proporcionalidad, bueno, es un principio de proporcionalidad al uso, lo que se denomina como fair balance, entendido como la relación que tiene que haber entre los medios utilizados y la finalidad que se intenta proteger. Es decir, bueno, pues la utilización, por ejemplo, de medios penales únicamente en aquellos casos más graves. Es decir, perseguir esta proporcionalidad, perseguir este balance, este equilibrio entre la conducta y el resultado de la sanción. Y en último lugar, el tribunal ha construido una categoría de hechos históricos claramente probados o notorios y la condena a la doctrina totalitaria. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tribunal ha creado una categoría que automáticamente queda excluida de la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Es decir, aquellos hechos que se consideran que históricamente están prohibidos y que se niegan, quedan fuera de la libertad de expresión. Esto, como pueden imaginarse, es un punto muy controvertido, es lo que se llama el delito de negacionismo y a nivel europeo ha sido construido, bueno, pues como en base a nuestra historia, en contra de aquellos discursos que intentan negar el holocausto nazi. Existe una amplia jurisprudencia que sistemáticamente establece como no protegido por la libertad de expresión todos aquellos discursos que niegan la existencia del holocausto nazi o que hablan, por ejemplo, de la mentira judía o la mentira de los 6 millones, etcétera, etcétera. Como les digo, esto plantea un debate muy amplio, si quieren podemos ver a continuación. Y además, sobre todo, a partir de una sentencia del 2015 en el que el tribunal protegía un discurso que negaba el genocidio armenio. Es decir, decía que el genocidio armenio era una circunstancia histórica abierta al debate. En este sentido, el tribunal, bajo mi punto de vista, no construye una fundamentación jurídica sólida que le permita realizar una diferenciación entre el holocausto judío y el genocidio armenio que le permita proteger una y no proteger la otra.
Y en último lugar, el sistema de protección americano. El sistema de protección americano de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí, como les digo, ustedes son los expertos. Yo únicamente he hecho un trabajo de investigación indiciario con el objetivo, bueno, pues, de fomentar también el debate que podemos mantener en un momento posterior. Como ustedes saben, la Convención tiene el artículo 13, que es el que protege la libertad de pensamiento y expresión. Sigue, como les digo, un modelo, el modelo que vienen utilizando las convenciones desde el punto de vista internacional, protegiendo la libertad de expresión y estableciendo alguna serie de limitaciones que además, como ven aquí, vienen a recoger más o menos los mismos argumentos. Sí que he observado que, por ejemplo, y lo que estábamos hablando del delito de negacionismo, existe una problemática ya al nivel de la traducción del documento, puesto que en la versión oficial en castellano, en español, se habla de que deben estar prohibidas toda la propaganda en favor de la ley, y sin embargo en la versión en inglés se dice que shall be considered as offenses punishable by law, que, como saben, bueno, pues no significa lo mismo. Por lo tanto, aquí puede haber una área para el debate. Lo que he observado del análisis de la doctrina, lo que he observado del análisis de expertos y expertas que han trabajado esta materia a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos, es que existe una falta de jurisprudencia por parte de la Corte. Es decir, la Corte no se ha manifestado en este sentido. Sí que existen informes del RELE, pero que también son, como pueden ver, son ya antiguos, son del año 2014, en el que se dice en el que se intenta establecer una diferenciación entre el sistema europeo y el americano, afirmando que las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos son más generosas que las del Consejo de Europa o de las establecidas por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Lo que se viene a afirmar es que el sistema americano se asemeja un poco más al sistema utilizado en Estados Unidos, del clear and present danger, es decir, únicamente castigar el discurso del odio cuando existe un peligro claro e inminente de infligir o generar un mal sustancial o grave. Ya les anticipo, supongo, no sé si ustedes son conocedores, que este principio, este clear and present danger no se puede casi ni aplicar, porque exige que haya una agresión automáticamente como consecuencia de un determinado discurso. Es decir, en Estados Unidos la protección de la libertad de expresión es muy amplia y es, también les digo, una protección de la libertad de expresión que no encuentra un apoyo en otro ordenamiento jurídico del mundo. Es decir, ni siquiera en los ordenamientos jurídicos del common law, como puedan ser el Reino Unido, se encuentra una protección tan amplia a la libertad de expresión. Es decir, en general los estados reconocen el derecho a la libertad de expresión como un derecho básico en cualquier estado democrático de derecho. Sin embargo, se tiende a reconocer que tiene unos ciertos límites y que este derecho debe ser conjugado con otros derechos humanos o derechos fundamentales. Como les digo, por una parte, recapitulando, por una parte el delito de odio, la definición de delito de odio nos ofrece menos problemas. El discurso de odio, como podemos ver, bueno, pues es un poco más complicado. Les agradezco mucho su atención. Siento haberme extendido más del tiempo que se había acordado, que eran como unos 45 minutos. Ahí tienen mi correo electrónico, andres.gascon@uv.es. Quedo a su disposición. Si alguna persona está interesada en este tipo de debates o está interesado o interesada en intercambiar información o es especialista en esta materia y quiere establecer, bueno, pues un tipo de debate más personalizado, pues que sepan que quedo a su disposición. Yo en este momento lo dejo aquí y a expensas de las preguntas o de los comentarios o del debate que se pueda generar a continuación. Muchas gracias. Fernando, Camilo, no sé si...
Muchas gracias, Andrés. Hay algunos aportes en el chat, no sé si querés chequearlos. Invito a los asistentes también a desmutearse y participar si tienen alguna pregunta, algún aporte. Vale, bueno, como he comentado con anterioridad, como estaba proyectando la presentación a pantalla completa, yo no estaba viendo el chat, ¿de acuerdo? Entonces, los aportes, si quieren, bueno, aquí lo que ustedes quieran, pero si para establecer el debate, si quieren, pueden o activar el micrófono y establecemos un debate o... ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes, tardes. Manuel, te escuchamos. Bien. Muy interesante, por cierto, la exposición de Gastón Cuenca. Quería consultarle a él qué opinión le merecía. Yo aportaba ahí unos comentarios en el chat relacionados al plan de Rabat del 2012, que básicamente prevé una serie de puntos a los fines de justamente limitar la aplicación de la legislación penal al contexto de libertad de expresión, ¿no? Hay unos puntos que tienen que ver con... me refiero concretamente a lo que estamos viendo hoy en las redes sociales. Por ejemplo, hemos tenido acá en Argentina casos puntuales de gente que ha tuiteado o ha posteado comentarios como qué ganas de matar al presidente, o por ejemplo... que cuando arrancan los saqueos a supermercados, etcétera, y han sido procesados, o han sido, sí, más que nada procesados, detenidos, en mi opinión, con una exagerada aplicación de derecho penal a lo que es una expresión que tal vez sea, que no tenga incidencia de una persona que no tenga incidencia en el público. ¿Qué opinión tiene Andrés sobre esto de aplicar los principios de Rabat, del plan de Rabat, a este tipo de situaciones en un contexto como que estamos viendo, que es la pandemia, ¿no? Que cualquier cosa que se dice puede estar sujeto a un proceso penal? Perfecto, Manuel, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, yo soy de la opinión que, el castigo penal, debemos partir de cuáles son las características básicas del derecho penal. El derecho penal es la última ratio, no la primera ratio, es la última ratio. Cuando se activan las defensas penales, debemos de haber llegado al extremo donde no se pueden activar otro tipo de resortes para acomodar los comportamientos de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que es esencial que únicamente se proceda con el castigo, con el reproche penal para aquellas conductas que efectivamente son generadoras de ese clima de envenenamiento social. No es un caso exclusivamente de Argentina. Aquí en España hemos tenido a gente que ha sido condenada por delitos de terrorismo, atención, por delitos de terrorismo, por tuitear chistes sobre Carrero Blanco. Carrero Blanco era, bueno, una dictadura franquista. Carrero Blanco era un dirigente dentro del articulado de la dictadura, un alto representante que fue matado por la banda terrorista ETA mediante una bomba en la que saltó por los aires el coche en el que iba, ¿de acuerdo? Una explosión brutal. Bueno, pues los chistes sobre Carrero Blanco y cómo se levantó 30 metros en el aire son chistes que se vienen realizando en la sociedad española desde hace muchísimo tiempo. Yo me acuerdo que mi abuela republicana hacía este tipo de chistes sobre Carrero Blanco. Entonces, una persona que se le ocurrió tuitearlos fue condenada en primera instancia por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Lo que a todas luces es desproporcional, ¿de acuerdo? Debemos atender a este principio de proporcionalidad, es decir, el castigo debe de ser proporcional a la conducta llevada a cabo. Y un tuit, por mucho que moleste a un determinado colectivo, debemos de evaluar si efectivamente es capaz de trascender esa red y de tener un impacto real en la sociedad, ¿de acuerdo? Para valorar o no la aplicación penales. Por lo tanto, yo creo que
contestando de forma directa la pregunta, creo que se deben de tener muy en cuenta, pese a que sean, bueno, pues una serie de principios rectores. Vale. Voy leyendo alguno de los comentarios. Vale. Pedro, creo que tenía la mano levantada. Es que no sé si administro yo el debate o lo haces tú, Fernando. Lo digo por no meterme. Como te parezca, si querés Da igual. un par de preguntas del chat, Claudia Suleimani pregunta su opinión, ¿qué opinión le merece desde la perspectiva de la conferencia de hoy el conflicto en bueno, si lo No ves. conozco el conflicto, vale, pues te ahorro la pronunciación porque no conozco a qué hace referencia Claudia. Si quiere, a lo mejor puede activar el micrófono y explicarnos un poco más lo que es. Perfecto. Claudia, no sé si quieres ampliar. Sí, las tierras de Nagorno-Karabaj, que eran, que sería el conflicto de Artsaj, tierras que pertenecían a Armenia y en este momento se encuentran en disputa con Azerbaiyán, y Turquía está participando de ese conflicto para terminar con lo que fue el genocidio armenio. Aclaro que esta es mi visión porque yo desciendo de 4 abuelos armenios. Y bueno, les estoy hablando porque en realidad mis abuelos tuvieron que huir de su país para poder salvar la vida. Por eso es que quería, como mencionaste el genocidio armenio, pensé que tenías una visión sobre lo que estaba pasando ahora. Es como que Turquía quiere darle un final a este tema y avanzar en su expansionismo. Muchas gracias, Claudia. Sí, comenté el tema del genocidio armenio, pero a lo que hace referencia la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es al genocidio armenio de 1900, ¿de acuerdo? No al conflicto actual. Pero sí que se puede observar un patrón, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, el que se observó en Ruanda, ¿de acuerdo? En Ruanda, el genocidio que se cometió en Ruanda tuvo como origen la promoción del discurso de odio desde el punto de vista político en contra de un determinado grupo étnico, que acabó en una vulneración masiva de derechos humanos. ¿De acuerdo? El origen se produjo en no atajar en un momento determinado un discurso que además tenía esa vis de protección por parte del poder político, generado por parte del poder político, en el que se arengaba a la gente a salir a la calle con machetes y, bueno, descabezar, violar a los miembros de la etnia contraria. Sí, o prender fuego, en el caso de mi bisabuelo, sí. Prender fuego en la puerta de su casa. Tranquilamente, efectivamente, sí. Entonces, esto es yo creo que trasciende un poco, o sea, en un primer momento puede ser considerado, o se puede pensar puede ser un delito de odio, pero cuando estamos hablando de una situación como la actual, ya yo creo que esto se trasciende y se habla de vulneraciones masivas de derechos humanos y concretamente de la materialización del delito de genocidio, ¿de acuerdo? Que es una cosa que va más allá que únicamente que no el discurso de odio. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bien, Diego Tartaski preguntaba también qué opina de la posibilidad de pedir en proceso por delitos contra el honor se pida que borren cosas de internet como medida cautelar. ¿Qué requisitos se deberían exigir? Bien, esto es complicado, como saben. No sé si son conscientes, o sea, si conocedores del debate de la batalla que existe entre la Comisión Europea y Google por el derecho al olvido. Hay una batalla que llegó, donde se metió Donald Trump, todo el tema, una batalla que llegó casi al extremo de que Google no iba a ofrecer sus servicios en Europa, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista europeo, la protección de los derechos a la intimidad, del derecho a la protección al honor, es una protección muy fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, es esencial
es esencial que una persona pueda controlar qué hay de ella en Internet, ¿de acuerdo? Es esencial que se pueda controlar ese delito, que se pueda controlar esa actitud. Es cierto, y sobre todo cuando son opiniones sobre una determinada persona que puedan ser falsas y por lo tanto afectar a su vida privada, privada y familiar, ¿de acuerdo? Porque a una persona se le acuse de haber realizado una determinada conducta que es falsa y que eso está ahí. Pensemos que hoy en día la primera cosa que hacen los empleadores cuando hacen una entrevista de trabajo es buscar el nombre de esa persona en Internet, ¿de acuerdo? Esto puede tener un impacto muy grave en la protección de derechos de esa persona, ¿de acuerdo? O en la búsqueda de antecedentes penales a través de Internet. Quiero decir, todas estas circunstancias son muy complicadas. Yo les tengo que decir que soy licenciado en Derecho, bueno, soy doctor en Derecho, pero lo que es la aplicación, no he ejercido nunca como abogado, por lo tanto, pensar qué medidas cautelares se pueden aplicar o no, bueno, pues esto como que me escapa un poco a mis conocimientos, pero sí que aquí se habla de medidas cautelarísimas, ¿de acuerdo? Cuando son referentes a derechos fundamentales. Medidas cautelarísimas son medidas que se tienen que decidir, si no recuerdo mal, antes de las 24 horas de que se denuncia la situación, ¿de acuerdo? Por ser medidas que son referentes a derechos fundamentales. Bien, te leo la última pregunta del chat. Erika, del Estudio Jurídico Baum, pregunta: ¿qué avances teóricos y jurisprudenciales hay del femicidio como una forma de crimen de odio sobre la mujer? Bien, avances jurisprudenciales a nivel internacional. Se debería de ver la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer, ¿de acuerdo? Yo es que en este sentido opino que en contra de las mujeres no se pueden generar, no podemos hablar de delitos de odio en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque los delitos de odio hablamos de aquellos delitos que se cometen en contra de unos determinados grupos de la sociedad, que son como hemos visto antes, las categorías grupos étnicos, minorías religiosas, lingüísticas, etc. Creo que desde el punto de vista del feminismo no se debe de caer en esto, porque las mujeres no son una minoría. Las mujeres son la mitad de la sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se habla de los discursos discursos en contra de los derechos de las mujeres, no estamos hablando no creo que debamos estar hablando de esta categoría. Estamos hablando de un discurso con un calado mucho más peligroso y que debe de ser tratado desde otro punto de vista. Justamente por eso, porque las mujeres no deben de ser concebidas como una minoría, no pueden ser consideradas como una minoría étnica, no entran dentro de las categorías de los pactos y convenciones internacionales que hemos visto hasta el momento. Yo, las comunicaciones del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en contra de la mujer no las he estudiado, pero sin embargo seguro que son muy interesantes. O sea, seguro que son muy relevantes a la hora de estudiar esta realidad. Muy bien. Ahora, si te parece, le damos la palabra a Pedro Sisti, que había levantado la mano hace unos minutos. Si te desmuteaste, escuchamos, Pedro. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Les quería plantear una duda respecto a un caso que estamos llevando con la Clínica Jurídica de Interés Público de acá de la Universidad Nacional de La Plata. Es un caso justamente que deriva en ataques hacia un investigador del CONICET que se especializa en diversidad sexual y teoría queer. Fue expuesto e identificado a sus redes personales en un programa de televisión y a raíz de esa exposición y una serie de comentarios respecto de su trabajo, sin siquiera haberlo leído, por cierto, porque se refirió a investigaciones que no estaban publicadas de acceso libre, sino que se fueron en un congreso, empezó a recibir una serie de ataques constantes en su mail del CONICET, el organismo de investigación, en sus redes personales, sus redes sociales personales,
Y esto, o sea, nos generaba la duda justamente de la responsabilidad, por un lado, de las distintas redes sociales cuando se identifica un caso de ataque claramente discriminatorio y discurso de odio para una persona, si no debería haber una protección especial. Y después, respecto, digamos, del programa que lo señala, también se dio en el marco de un contexto muy politizado, cuando se habían recortado aportes a este organismo de investigación nacional. Entonces, fue señalado como uno de los ejemplos de investigaciones que no debían llevarse adelante, pura y exclusivamente por las características de lo que investigaba y de quién era él, digamos, a fin de cuentas. La responsabilidad, por un lado, de las redes sociales, cuando se identifica un caso de ataque constante, de ciberacoso claro, discriminatorio, y por otro lado, lo que estamos explorando es la posibilidad del derecho a réplica, no una cuestión punitivista penal, pero sí el derecho a réplica en el mismo programa y la responsabilidad tanto del programa como de la persona por los dichos que afectan el honor, indudablemente, diciendo investigaciones que dan vergüenza pura y exclusivamente por estudiar cuestiones de diversidad sexual. Entonces, si bien sabemos que la libertad de expresión es muy amplia, sobre todo en los medios de comunicación, las consecuencias que tiene señalar en estos casos deberían también tenerse en cuenta justamente por el espectro, digamos, y por la amplificación de este discurso de odio, entendemos, en un medio de comunicación masivo. Perfecto, Pedro, muchas gracias. Y también un placer saludar a un compañero que trabaja en clínica jurídica. Bueno, podemos, si te parece interesante, podemos, no sé si lo hemos comentado, si Fernando lo ha comentado al principio. Yo soy el codirector de la Clínica Jurídica por la Justicia Social de la Universidad de Valencia. En cualquier caso, con Argentina tenemos bastantes compañeros y compañeras que conocemos de clínicas jurídicas. Para nosotros sería un placer poder establecer algún tipo de intercambio de conocimientos también con la tuya. ¿De acuerdo? Has tocado un tema clave, redes sociales. ¿Qué pasa con las redes sociales? Bueno, en ese sentido les tengo que comentar que últimamente se han puesto, al menos desde el punto de vista europeo, la Comisión y el Consejo de Europa ha exigido a las redes sociales que inicien una serie de actividades para frenar el discurso del odio y la difusión de noticias falsas dentro del ámbito de la Unión Europea. Yo les tengo que decir, yo he trabajado en varias ocasiones con el Consejo de Europa, de acuerdo, en el establecimiento de líneas generales para la identificación de este tipo de conductas, pero y tengo que decir que, por ejemplo, también he trabajado en los debates que se generaron en Facebook España a la hora del establecimiento de este tipo de sistemas, de sistema de reporte, cuando hay un comentario que nos parece que puede exceder la libertad de expresión, que los usuarios deban de aceptar las condiciones de uso, donde ahora ya sí se dice que no se pueden distribuir mensajes que difundan odio, ¿de acuerdo? Pero es tan variado como redes sociales. Twitter tiene sus condiciones de uso, Facebook tiene las suyas, Instagram tiene las suyas, Snapchat tiene las suyas y así la pluralidad de redes sociales. Pero lo que es peor todavía es que ¿dónde están los servidores de estas redes sociales? Los servidores de estas redes sociales están en Estados Unidos. Y como están en Estados Unidos, las compañías se niegan a eliminar contenidos porque dicen que la normativa que les es aplicable es la de los Estados Unidos y no la de los estados donde se producen este tipo de ataques. Eso se ha mantenido así hasta que, por ejemplo, no conozco el caso de Argentina, pero en el caso español se dijo por parte de la Audiencia Nacional que de eso nada y que o se empezaba a retirar el contenido o se bloquearía el acceso a una determinada red social hasta que se eliminara ese contenido. ¿De acuerdo? Hoy en día, ¿cómo funcionan estos botones de reporte? Bueno, pues hay un reporte que es mucho más automático cuando hay palabras, se detectan unas determinadas palabras y si en el reporte se detecta esa palabra, el tweet automáticamente se retira y si no se detectan estas palabras, se necesita una revisión por parte de un humano. ¿De acuerdo? Se necesita revisión por parte de un humano.
Mi opinión es que las redes sociales son responsables, no únicamente el usuario. Esto es una visión completamente limitada y de echar los problemas para otro lado. Cuando las redes sociales no, nosotros únicamente somos un medio de distribución. No, perdonen, ustedes son responsables de lo que se distribuye en sus redes sociales, porque están generando un negocio alrededor de ellas. ¿De acuerdo? Nosotros no pagamos nada por utilizar Twitter, pero Twitter mueve millones y millones de dólares al año. ¿De acuerdo? Entonces, son responsables y deben de establecer sistemas eficaces para la retirada de contenidos que vulneran sus condiciones de uso. Y respecto del programa, no vi el programa, no sé cuál es el contenido del discurso, pero llevándome por lo que has comentado. Efectivamente, el derecho de réplica sería la opción más, yo creo que más viable. Respecto de las redes sociales, yo creo que puede ser a lo mejor penalmente relevante aquellos tweets a los que se le amenace de muerte a esta persona. Una amenaza de muerte es siempre relevante. Cuanto menos su estudio por parte de la Fiscalía y por parte de la policía para conocer la veracidad o no, la posibilidad de que esto pueda llevarse a cabo. ¿De acuerdo? Porque una amenaza de muerte, si conocen a la persona, la pueden estar esperando a la salida del CONICET o a la salida de la Universidad de Buenos Aires, es donde trabaja este investigador. ¿De acuerdo? Porque esto se sabe, se busca en Internet y se sabe dónde tiene la vinculación contractual esta persona. Eso por un lado. En el programa, si lo que se dijo se intentó, como una serie de programas que están surgiendo alrededor de lo que he comentado al principio de la charla, de este resurgimiento, de este discurso en contra de la diversidad, en contra de la igualdad, en contra de la igualdad de género, etcétera, etcétera. Bien, puede ser una crítica que podemos, como les digo, encontrar oprobiosa, que podemos encontrar descarnada, pero desde el punto de vista de la relevancia penal yo creo que no la tiene. Sin embargo, el derecho de réplica o el derecho a poner de manifiesto la baja calidad intelectual de ese programa en otro programa o en una editorial o en otro periódico, creo que puede llegar a ser una opción válida como mecanismo de respuesta ante esta situación. Muy bien, muchas gracias. Preguntaban, Andrés, al principio del chat, la posibilidad de compartir el PowerPoint. En el caso de que no tengas drama, puedes adjuntarlo en el chat y los interesados lo pueden descargar desde ahí. Vale. Y si te parece, le damos la palabra a Fernán Mateo Alacaide. Lo que no sé es cómo se adjunta, pero bueno. Es el loguito del clip para adjuntar. El logo del clip. Si no, cuando mucho me lo mandas por mail y después se lo mando a la lista. Vale. No, creo que cuando me mandaste el enlace para acceder a la sesión de hoy estaban todos los mails de las personas inscritas. Exacto. En ese correo. Si quieres lo puedo mandar yo directamente. Excelente, muy bien, perfecto. Sí, doctor, buenas tardes. No sé si me escuchan bien, veo que sí, por la cara. Buenas tardes. Mencionó durante su exposición, muy interesante por cierto, la cuestión del discurso político puntualmente. Pero me gustaría saber, yo no creía haberlo escuchado en la exposición, qué opinión le merece o cuál es el caso en Europa respecto de la responsabilidad que puede caberle tanto a estados en su carácter, digamos, de Estado, por leyes, como es el caso de la que hay en Rusia, por poner un ejemplo, que puedan considerarse que promueven en sí leyes que promuevan el odio o la discriminación, y lo mismo respecto del caso también de las organizaciones religiosas o puntualmente, digamos, afines a ese ámbito. El ámbito de la prédica, digamos, que en algunos casos también se ha visto, que se mezcla, digamos, el derecho a la digamos, persecución de la fe religiosa o con el derecho, digamos, a la libertad de expresión. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por el comentario. Efectivamente, la responsabilidad estatal. Bueno, ¿qué les voy a comentar yo sobre la responsabilidad estatal cuando es el propio Estado el que persigue las conductas? Como saben, Rusia forma parte del Consejo de Europa y, por lo tanto, tiene
la obligatoriedad de respetar lo que les he comentado respecto de los estándares de protección establecidos frente al discurso del odio por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Bueno, pues que los casos llegan ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Rusia viene condenada y Rusia, bueno, pues no hace absolutamente nada, ¿de acuerdo? Bien, está condenada, tal, pero el Estado, y esto proviene del concepto de nación-Estado que a día de hoy continuamos teniendo desde el punto de vista internacional, esta concepción del Estado-nación weberiano que tenemos como Estado cerrado, que detenta todos los poderes. Es decir, pese a que existan estándares internacionales de protección, pese a que los Estados se vinculan y se obligan con tratados internacionales de protección, cuando llega el momento cuando llega una condena contraria al Estado, cuando llega un comentario, una comunicación por parte de los organismos de Naciones Unidas en contra de un Estado, bueno, aquí quedamos sujetos a esa voluntariedad nacional, a la voluntariedad de querer adoptar esa decisión y querer implementarla, únicamente basada, y esto yo se lo intento explicar a mis estudiantes, cuando doy el curso de Derechos Humanos, les digo que, bueno, pues desde el punto de vista internacional, muchas veces es que nos basamos en la vergüenza internacional, es decir, cuando un Estado adopta una sentencia es para que el resto de Estados no le señalen como incumplidor, porque no hay una policía internacional. Es decir, los ordenamientos jurídicos, el sistema internacional de protección de derechos humanos es completamente diferente como saben, a los ordenamientos jurídicos nacionales, donde sí que hay, donde el Poder Judicial puede mandar a una autoridad a detener a una persona, puede mandar y decretar que se detenga una determinada actividad, pero desde el punto de vista internacional esto no sucede y sucede aún menos cuando estas actividades son fomentadas y promocionadas por parte del Estado. Temas religiosos. El Estado tiene la obligación de prevenir este tipo de comportamientos. A nivel español, les tengo que decir, aquí, por ejemplo, fue condenado un imán que publicó un libro en el que creo que se titulaba 20 formas de pegar a una mujer sin dejar marcas. Era un libro que distribuía entre su congregación, ¿de acuerdo? Con el objetivo de que los hombres pudieran establecer castigos físicos en contra de las mujeres y que estos no fueran visibles para que no se pudiera activar el protocolo hospitalario cuando se detectan, bueno, pues, marcas físicas en el cuerpo de la mujer. Como estos casos hay otros a nivel internacional y, como les digo, creo que hay una obligación clara por parte del Estado de no intentar proteger estos discursos que llaman, en este caso, por ejemplo, a agredir abiertamente a las mujeres, o que hablan de que pueden abogar por, no sé, la lucha entre diferentes religiones, ampararlo dentro de la protección de la libertad religiosa, ¿de acuerdo? Esto no es libertad religiosa. La libertad religiosa es otra cosa. Muy bien. Algunos aportes referidos a lo que se fue debatiendo en el chat y una pregunta de Manuel Larrondo que dice, ¿el ejercicio del derecho al olvido podría abarcar un político o funcionario público que argumente sentirse agraviado por contenido en línea? Bien, esto es complicado, ¿de acuerdo? Es un poco más complicado. ¿Por qué? Pues porque los políticos son figuras públicas, ¿de acuerdo? Que han realizado una conducta de administración de bienes. Es decir, hasta cierto punto los políticos tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, ¿de acuerdo? A ejercer su derecho al olvido, y así se reconoce hasta cierto punto, porque el derecho al olvido, al menos su regulación desde el punto de vista español, está en relación con la relevancia social del asunto en concreto. Es decir, no es lo mismo borrar en un momento determinado que yo, persona individual, fui condenado por un robo en una tienda de electrodomésticos donde robé un tostador o algo por el estilo
y eso se publicó porque tuvo un cierto resueno en un pueblo y salió publicado en un diario local y por lo tanto sale en Google, que un político que forma parte de un partido político que tiene el trabajo de administración y que ha robado millones de euros. No, el derecho al olvido no funciona igual en un caso que en el otro, al menos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español, que lo que viene a realizar es una transposición de directivas europeas, con lo cual más o menos hay una armonía a nivel europeo a la hora de considerar este derecho al olvido. Muy bien. No quedan preguntas en el chat, salvo algunos aportes. No sé si algún asistente más quiere desmutearse y hacer alguna pregunta. Bien, en ese caso te dejamos tranquilo, Andrés, dado que deben ser como las 10 de la noche. 9:30. Más o menos 9:30. No más que agradecerte de mi parte, comentarle a los asistentes que la grabación de la charla va a estar subida al canal de YouTube de Instituto de Estudios Judiciales a partir de la semana que viene. Y nada más de mi parte, Andrés, no sé si tenés unas palabritas a modo de cierre. Nada, simplemente una vez más me gustaría agradecer a todas las personas que han estado involucradas en la organización de estas charlas y de las que van a venir, que me parece una forma muy interesante de colaboración entre diversos ordenamientos jurídicos, entre diversos estados que al fin y al cabo somos primos hermanos. Todos entre nosotros bebemos uno de los estándares del otro, tenemos como él que dice, una tradición jurídica muy parecida, por lo tanto el intercambio de opiniones en este sentido, el intercambio de pareceres es siempre beneficioso, el intercambio de sinergias yo creo que siempre es muy relevante. Simplemente eso, agradecer a todas las personas que hayan estado involucradas en la organización de estas charlas y a todos los asistentes por su paciencia y por su atención. Buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias, Andrés. Si les parece, nos desmuteamos todos y nos despedimos con un aplauso virtual para Andrés, que a las 10 de la noche en España nos sigue. Tengo que ir a hacer la cena a sus críos. Muchas gracias, Andrés. Hasta luego, muchas gracias y que vaya bien. Mismo horario. Saludos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.